Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Comisión Universos Gráficos, Narrativas y Lenguajes del 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño. En el día de hoy vamos a tener varias ponencias que van a estar a cargo de Carla Karina Saavedra Velasco, Joel Acosta, Esmeralda Itzel Álvarez Contreras, Gina Bayona, Viviana Torres Metzey y Nicolás Restrepo Henao. Ahí va. Recuerden que todas estas ponencias tienen material extra en nuestra web, así que pueden entrar a palermo.edu/encuentro en la sección de contenidos, van a encontrar todo. Pueden dejar sus preguntas a través del chat y si tenemos tiempo, al final las vamos a retomar con los expositores. Vamos a ya dar comienzo a la primera exposición, que está a cargo de Carla Karina Saavedra Velasco, y que nos va a presentar Bicentenario del Perú, una narrativa por sus 200 años de independencia. ¿Estás por ahí, Carla? Sí, Ahí aquí va. estoy, Agostina. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien. estás? Escuchamos, adelante. A ver, me confirman si están viendo mi pantalla, deberían estarla viendo. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días a todas y todas, dependiendo desde dónde nos estén acompañando. Es un honor poder ser parte de este 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño y compartir con ustedes la experiencia de lograr hacer visible lo invisible en la marca Bicentenario del Perú. En un país a punto de cumplir 200 años de independencia, era fundamental preguntarnos cómo es que queríamos llegar a este importante hito, que ciertamente era un punto de llegada para poder recordar y reconocer todo lo avanzado, todo lo que habíamos logrado, también lo pendiente, pero también un punto de partida para poder proyectar, para inspirarnos, para soñar con 200 años más. En febrero del 2020, casi un año de la conmemoración de nuestros 200 años, tuve el honor y el desafío de ser convocada para ser parte del equipo de comunicaciones del proyecto Bicentenario, que en ese momento era parte de la presidencia del Consejo de Ministros. Era un tremendo lujo, fue un tremendo lujo para mí, que en los últimos años había estado dedicada a transformar marcas desde el sector público y privado en temas de ciudadanía, de igualdad, de diversidad, de educación. Mi último proyecto como jefa de comunicaciones del Ministerio de Educación le hablaba ya a los 8 millones de estudiantes. Y eso ya era un gran desafío. Sin embargo, este era aún mucho mayor. Había que lograr hablarle y conectar con los 33 millones de peruanas y peruanos que conformamos todo el país. Yo sentía que la escena era tal como se las muestro, tal como la ven ahí. Perú, ahí de rojito, al medio, tratando de cruzar la cuerda firme, la cuerda floja como le llamamos en el circo, en medio de un mar embravecido, lleno de ímpetu, deseoso, ambicioso, ¿no? Pero aún si ese reto no fuera suficiente, el reto de poder contar este hito histórico, pero también ciudadano, el poder trascender no solo lo que había pasado en la historia del Perú, sino también conectar con las preocupaciones, con las necesidades que tenemos las personas, tuvimos que sumarle un desafío mayor. La crisis más grande de salud que hemos atravesado y que aún seguimos atravesando a nivel mundial, la COVID-19. ¿Se imaginan cómo sería caminar, cómo cruzar un mar embravecido, el Amazonas o el lago Titicaca, usando una KN95? Pues bien, ese es el propósito de esta presentación. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Quiero invitarlos a cruzar conmigo este mar usando una mascarilla KN95. Pero antes de dar cualquier paso, como es importante decirlo, ¿no? Cualquier proceso de diseño debe estar basado en la investigación. Y esa investigación para nosotros era ver de qué estaba habitado este mar, ¿no? De qué estaba formado esta peruanidad, qué identificaban las personas con nuestro bicentenario, qué expectativas tenían, qué seres habitaban este mar. Y por un extremo teníamos lo siguiente. Estaban los que decían, no hay nada que celebrar. Nuestro país estaba en la confluencia no solo de esta crisis de salud, sino de otras 3 crisis más. La política, la económica, la social. Nuestros indicadores de educación, de salud, de igualdad de género, de desarrollo humano, por donde sea que lo miráramos, no eran para nada alentadores. Muy por el contrario, desde esa perspectiva, hacían evidente que mucho no habíamos logrado. Así que por un extremo de la garrocha teníamos las voces que nos decían,
que el Bicentenario estaba asociado a un fracaso, ¿no? Una narrativa de lo fallido. Thanatos, el lado más oscuro, el lado de la muerte, se hacía presente en escena. Y en el otro extremo, diametralmente opuesto, estaba una versión que podríamos llamarle más azucarada, más superficial o más cliché de lo que podía entenderse de un bicentenario como una celebración y nuestras razones de orgullo para ser peruanos. Machu Picchu, Inca Kola, el ceviche, el pisco sour y nuestro retorno en ese momento al Mundial de Fútbol. Eso era la máxima euforia. Con esos dos extremos en la garrocha, había que hacer balance para no caernos. Además, le sumamos algunos datos adicionales que habíamos identificado en una encuesta de ciudadanía y valores que habíamos realizado recientemente. Y ahí teníamos que los peruanos y las peruanas nos identificamos como incondicionales para nuestro clan. Es decir, para mi familia y para mis amigos, todo. Pero ¿y ese clan dónde acaba? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa cuando salgo, digamos, de mi casa y extiendo esto al barrio, a mi comunidad, a mi distrito, a mi región? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Dónde se rompe ese clan? Y eso es importante analizarlo también desde esta sensación de la ciudadanía del abandono del Estado, porque es importante decirlo, ¿no? En un país con una enorme diversidad geográfica, territorial, y una diversidad cultural, una diversidad social, que en sí mismos son un tesoro, también son un desafío de alcance para tener políticas adecuadas, políticas públicas que pudieran lograr resolver las necesidades que tienen los ciudadanos, y el Estado no llega, ¿no? Que estos ciudadanos tienen en su imaginario y en su realidad finalmente una voz que les dice: yo siempre he resuelto esto solo, ¿no? ¿Para qué te necesito? ¿Cómo podríamos desafiar eso, ¿no? Y entonces, si mirábamos la situación desde esos lentes, pues cualquier posibilidad de algún acercamiento o de llegar a un consenso se hacían cada vez más inimaginables, ¿no? Así, 9 de cada 10 peruanos nos decíamos que, o consideramos que no. Carla, ¿estás ahí? Bueno, me parece que a Carla se le cortó la señal. Bueno, vamos a tratar de retomar la conexión con Carla. Mientras tanto, vamos a seguir con la siguiente exposición. Vamos a seguir con Itzel. Itzel, ¿estás por ahí? Sí, claro, aquí estoy ya lista. No voy a prender Bien. mi cámara por cuestión de conectividad ahora. Bien, perfecto. Entonces, Itzel, el día de hoy nos va a presentar metáfora gráfica en la divulgación científica, un artificio epistémico. Muy bien, Itzel, te escuchamos, adelante. Gracias, Agustina. Soy Itzel Álvarez y, bueno, soy diseñadora gráfica y estudio el doctorado en la Universidad de Palermo. Voy terminando y esta es parte de mi investigación. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, mi investigación trata sobre la metáfora gráfica en la divulgación científica y cómo esta metáfora o este recurso se aplica en algunos casos. Me interesa la participación o la construcción de los discursos en la divulgación científica, así es de que estudio sobre este fenómeno y cómo se ejerce el proceso de comunicación de la divulgación científica. Y bueno, las metáforas como tropos de significación acuden a artificios para llamar la atención de la audiencia
y subrayar aspectos específicos en la narración de la imagen, generando nuevas semejanzas simbólicas. Para que se dé esta divulgación científica, se tiene que dar dentro de un contexto del discurso. Entonces, según Dominique Manguenot, la noción del discurso consta de determinados rasgos y los discursos están regidos por medidas de organización según el grupo social al que están dirigidos y que determinan reglas que gobiernan un relato, un diálogo o una argumentación. Estos rasgos del discurso tienen determinadas características como la organización, la orientación, la contextualización, la interactividad y una realización dialógica. Es emitido por un sujeto y asumido por otro sujeto, están regidos por normas y funcionan en un interdiscurso, o sea, que están dentro de otros discursos. El discurso en la divulgación científica se encuentra dentro de un contexto determinado que se detecta que está en un paradigma epistemológico, que es un marco ideológico en el que se rigen las leyes de la construcción del conocimiento, con un criterio occidental, que es la cultura en este caso, y bueno, dentro de determinados lenguajes, códigos que son convencionalizados, que es desde el aspecto semiológico y bueno, ya en el aspecto lingüístico se ejerce la divulgación científica a través del discurso. En esta imagen presento dos imágenes de 1800 en donde se presenta de alguna forma una imagen metafórica que muestra el origen de las especies partiendo a la izquierda desde la imagen en donde el hombre era el centro de todo, ¿no? Entonces, en 1866, Haeckel pone al hombre como la raíz en un árbol, sin embargo, bueno, lo distribuye desde la parte superior. Así es de que de ahí muestra cómo se van haciendo las clasificaciones, porque en ese tiempo y en esas tiempo de la ciencia o en las creencias epistemológicas que habían entonces, era hacer categorizaciones o catalogar las especies que había. Y bueno, en la parte izquierda se presenta el primer árbol partiendo del hombre y en la derecha ya hay una modificación, se abandona el antropocentrismo, sin embargo se sigue con el árbol de la vida, que es el que, como se presentó metafóricamente, la división de las especies en la Tierra. Así es de que, bueno, el discurso, de alguna manera, en estos casos de las imágenes, se dan de forma con imágenes. Y bueno, Lorena Petra introduce el tema de la importancia de las imágenes en la ciencia, en donde dice que los componentes asociativos ponen en relieve los aspectos de la actividad mental o cualquier tipo de pensamiento. Y dice que quien quiera que se ocupe del pensamiento, pero también quien piense, un literato, un científico, un artista o un filósofo, participa, aunque sea con modalidades diferentes, en un mismo proceso cuyas raíces han de buscarse en los contenidos mentales profundos. Petra expone que en los cambios de teorías científicas o cambios de paradigmas, la ciencia recurre a otras disciplinas para poder establecerse. Por otro lado, Alberto Cairo expone la importancia de la imagen en el proceso de visualización de la información y defiende el diseño de la información como el arte y la ciencia de preparar información que pueda ser usada por seres humanos con objetivo de servir de herramienta que guíe la acción de los usuarios.
Esto nos indica que el diseño de la información no solo es diseño visual, sino parte de una disciplina de organización de datos para anclar la comprensión y memorización de los mensajes. Además, se conforma como una ciencia, lo que le atribuye metodologías y observaciones empíricas de la realidad. Los datos, carentes de valor informativo por sí mismo, se vuelven información al darle significado con una organización determinada que logra ser comprendida por el usuario, memorizada y transformada en conocimiento al ser visualizada. Para esto, según Cairo, la ilustración científica ha acompañado el camino de la ciencia siglos antes de la enunciación del método científico. Se hicieron registros de cartografías, botánicas y descripciones gráficas, taxonómicas, que acompañaban textos antiguos con el fin de describir lo que se observaba. Así, el discurso visual da un mensaje de alguna forma gráfica y que tiene una denotación y también tiene un mensaje literal que apunta a la denotación y un mensaje simbólico que apunta a la connotación. El grupo Mu habla sobre los signos plásticos y los signos icónicos, en los que, bueno, se conforma un nuevo programa de retórica y que, bueno, que aquí es donde propone que se puede hacer como dentro de un dominio plástico y de un dominio icónico que proviene también de la estructuración lingüística de un discurso textual. Así que la metáfora en el discurso se conforma por artificios que son alotropías visuales y que son desvíos de alguna forma que son efectos, no defectos. Y es una forma de comprender el mismo tipo de actividad que se pone en juego para cualquier otra expresión lingüística y que requiere un acto de construcción creativa de lo que el significado literal de la expresión metafórica es o lo que el hablante cree del mundo. Esto es, según acudo a Héctor Palma, que es un epistemólogo argentino, en donde habla sobre la importancia de la metáfora en la ciencia. Y bueno, la epistemología estándar, según Palma, logra o defiende la objetividad y la neutralidad en los discursos y construye el conocimiento lingüísticamente y se expresa solamente en proposiciones y teorías a través del habla y de la imprenta. Esto es pues de los libros, lo que encontramos en los libros, y desconoce en la metáfora un valor cognoscitivo, pero reconoce su función estética y retórica, aunque acepta el valor heurístico de la metáfora en el discurso científico. En este problema se extiende a los contextos de justificación y de descubrimiento, en donde la epistemología estándar, bueno, en su contexto de justificación, implica controles metodológicos y empíricos rigurosos y racionales de producción científica, pero dentro del contexto de descubrimiento depende de las condiciones sociales, culturales, políticas, psicológicas, en donde no hay reglas, y es aquí donde la metáfora puede encontrar lugar. El lenguaje lingüístico, según Palma, es estructurado y organizado con funciones heurísticas y didácticas cuyo fin es describir o explicar lo real, mientras en el lenguaje figurado de la metáfora es un lenguaje desviado, sesgado, indirecto, de cualidades estéticas, reside en una zona nebulosa y misteriosa de la intuición y creatividad sin límites. Esto es que reside en la imaginación. Y Palma entonces apunta en que la metáfora puede caber también en el lenguaje figurado. Como en este caso tenemos esta imagen de Fritz Kahn en 1929, que se cree que es el pionero de la infografía y bueno, alude a al cuerpo humano como una máquina, y es muy interesante esta imagen, pues es una de las primeras que se hacen con este propósito específico de hacer una comparación, como el hombre como un palacio industrial.
Entonces, la metáfora en la ciencia no es traducible, así como tampoco lo es en el nivel textual. Cumple principalmente un papel cognoscitivo y epistémico fundamental, tanto en la producción de conocimiento como en los procesos de apropiación de los alumnos, tanto como de los maestros, pueden comprenderlo a través de comparaciones o de analogías que puedan ponerse como ejemplo. No existe algún riesgo en el lenguaje metafórico, pues más bien trata de aprovechar sus compromisos conceptuales, intelectuales y epistemológicos para aprovechar sus potencialidades. Palma dice que tiene la metáfora un enfoque semántico y un enfoque pragmático. Y en la metáfora se apoya en Max Black, en donde dice que tiene un enfoque sustitutivo, que es como hacer una traducción o descifrar un código, un enfoque comparativo, que es como hacer alguna comparación con alguna analogía, y un enfoque interactivo, que aquí es en donde se aprecia la creación de asociaciones entre diversos ámbitos. Y bueno, en el enfoque pragmático solamente apunta a los elementos que hay en el contexto, como ya lo vimos antes, que es lo que rodea las situaciones lingüísticas por parte de la audiencia y de el contexto en el que se desarrolla. En este caso, la importancia de la metáfora es que tiene una potencia determinada, y es que la metáfora crea la semejanza entre dos ámbitos, más que dar cuenta de una semejanza preexistente, ya que se activan dos ámbitos que habitualmente no lo están. Entonces, esta es la potencia que tiene la metáfora dentro de su carga semántica, lo cual genera una disociación. Esto es que la disociación produce una reorganización de dos ámbitos que ya conocemos e incluso que pueden literalmente ignorar o introducir nuevos hechos pertinentes y relevantes. Puede decirse que modifica en un sentido la base empírica del conjunto de los hechos relevantes. La metáfora, entonces, en este caso la llama Héctor la metáfora, Palma la llama la metáfora epistémica, y asigna este concepto de metáfora epistémica, que se caracteriza como una expresión, como un término o grupo de términos o sistemas de enunciados, y las prácticas con ellas asociadas habituales y corrientes en un ámbito de discurso determinado sociohistóricamente, modificándola con aspiraciones cognoscitivo-epistémicas a otra expresión, que es a otro término o grupo de términos o sistemas de enunciados, y las aplica con ellas asociadas, habituales y corrientes en un ámbito del discurso determinado sociohistóricamente, representándola por modelos gráficos. Esto es que están caracterizadas o de alguna forma resueltas morfológicamente o formalmente como en modelos. Así que la epistemología estándar reconoce en los modelos ciertas funciones, como un ejemplo, las de comprender un dominio de fenómenos a partir de otro en principios más accesible y conocido que el primero. Puede entender también la función heurística, ya que a través de ellas se llegaría a la formulación de hipótesis sugeridas por las analogías. Pero queda claro que no se les reconoce con el poder explicativo ni probatorio. Así que este es un ejemplo muy clásico y muy fortalecido siempre a través de la historia del átomo, en donde el modelo atómico de Ernest Rutherford de 1911 se le compara con el modelo del sistema planetario. Y bueno, como conclusión, es
que las metáforas en los discursos gráficos de divulgación científica pueden tener carácter epistémico al comunicar la situación de un fenómeno natural en un contexto partiendo de su esencia lingüística, su situación sociohistórica, representándose en modelos con una función heurística, sugerida por las analogías en las representaciones gráficas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vos, Itzel, por tu exposición, muy interesante. Vamos a volver ahora con Carla, que se le había desconectado. A ver si estás por ahí, Carla, para que puedas retomar. Sí, Ahí va. disculpas. Cosas de la Ahora sí, bueno, tecnología. Carla, te escuchamos de lo que resta de tu exposición. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer una pasadita rapidito. Aquí recupero un minuto solo para poner en contexto a quienes de repente no pudieron escuchar desde el inicio. Básicamente el desafío es cruzar un mar embravecido de peruanidad, ¿no? Identificar de qué está rodeado este mar de peruanidad y lograr hacer balance cruzando este mar, ¿no? En esos dos extremos teníamos una posición donde decía que no había nada que celebrar, ¿no? Que teníamos unas 4 grandes crisis, ¿no? Política, social, económica, y que nuestros indicadores, por donde sea que los miráramos, eran desalentadores, ¿no? Que realmente el Bicentenario era una sensación de fracaso, una sensación de pérdida, ¿no? Una narrativa de todo lo fallido. Y en el otro extremo estaban las visiones más azucaradas, más dulces, más superficiales, quizás se podrían entender como nuestras razones de orgullo, ¿no? Como Machu Picchu, Inca Kola, el boom gastronómico y nuestro retorno al Mundial de Fútbol, ¿no? Y esas eran como nuestras razones de euforia. El desafío estaba en lograr hacer balances de esos dos puntos, ¿no? Y les comentaba que teníamos esta data de una encuesta de valores y ciudadanía que nos decía que los peruanos nos identificamos como incondicionales para nuestro clan. Pero la pregunta es, ¿dónde acaba nuestro clan, ¿no? Cuando salimos fuera de nuestras casas, cuando salimos de nuestro barrio, cuando nos extendemos a otros distritos, a otras regiones, entonces ahí ya no somos incondicionales, ¿no? Y que como país tenemos grandes desafíos territoriales, desafíos sociales y culturales, por toda esta enorme diversidad que es un tesoro en sí mismo, pero que también requiere de políticas adecuadas para poder alcanzar a todos los ciudadanos y romper un poco este imaginario de yo siempre he resuelto esto solo, ¿no? ¿Para qué necesito al Estado? Además, en la salsa teníamos que 9 de cada 10 peruanos piensan que no sabemos dialogar, ¿no? Que 5 de cada 10 sienten que no practicamos ningún valor, pero que cuando se les preguntaba a ellos si se sienten honestos, si ellos se consideran honestos, 8 de cada 10 nos dicen que sí. Nos dicen que entonces yo sí me considero honesto, ¿no? Yo sí me considero respetuoso de los valores, pero tú no, yo sí, tú no, ¿no? Y en esas contradicciones teníamos oportunidades únicas para poder lograr crear una narrativa que fuera potente, que fuera auténtica y que lograra ser movilizadora. Porque también teníamos visiones positivas, ¿no? Una suerte de optimismo que nos ofrecía este momento ritual, este momento de transición, donde 6 de cada 10 peruanos veíamos al Bicentenario como una oportunidad de cambio. Y 10 de cada 10 estaban dispuestos a comprometerse con este cambio. Entonces, en esa pequeña puertita, decidimos entrar, decidimos lanzarnos a poder comunicar y a poder movilizar en esta oportunidad de cambio que teníamos, que era única. Para eso, utilizando una mentalidad de diseño, identificamos 3 grandes desafíos, ¿no? Y ahí remarco, porque quiero que entendamos, que creo que lo sabemos, pero es importante decirlo, el diseño entendido a lo largo de todo un proceso, ¿no? Capaz de aportar tanto en los procesos de gestión, ¿no? En las estrategias, pero también en las estrategias de comunicación. Y entonces, estos 3 grandes desafíos nos invitaban a poder lograr este cambio que buscábamos. El primer desafío era ¿cómo podríamos hacer llegar mejor nuestra propuesta de valor? ¿Cómo llegábamos a la ciudadanía? Y frente a ello, el mejor antídoto era el alineamiento. Poder comunicarnos a una sola voz, tanto a nivel narrativo como al nivel de la visualidad. Para hacer frente a ello, nos nutrimos de toda esta investigación previa que les mencionaba, pero también de los product owners, de los dueños de cada uno de los productos que se desplegaban en los equipos de Bicentenario. Y junto con ellos, en un proceso co-creativo, logramos definir nuestro propósito. Creemos que podemos construir un nosotros.
Ese era nuestro propósito. Si había una marca, una organización que no podía perder la fe de que era posible generar unidad en la diversidad, esa organización era el Proyecto Especial Bicentenario. Si había una marca, una organización que no podía perder la fe de que era posible integrarnos, de que podíamos dejar de tener estas ideas de que los unos por acá, los otros por allá, los de la costa por aquí, los de la sierra por allá, los de la selva más allá, que están los ciudadanos de primera clase, de segunda clase. Teníamos este gran desafío y creemos que podemos construirlo nosotros, era nuestro grito de batalla, nuestro mantra, aquello que nos movilizaba. Y así, el Bicentenario era este territorio formado por todas y todos quienes creíamos que era posible construir esta unidad, que nos esforzábamos y nos sumábamos a la causa que habían tenido hace 200 años nuestros precursores, nuestros próceres de la independencia, y que también teníamos nosotros hoy. Levantar las banderas en este país que imaginamos de diversidad, de igualdad, de integridad, de inclusión. Muy bien, teníamos un propósito. Ok. ¿Y eso cómo se aterrizaba en la visualidad? ¿Cómo podríamos desde lo visual sumar a esta búsqueda de lograr tener un mayor impacto? ¿Cómo constituíamos este universo? Hicimos entonces una auditoría visual donde logramos identificar más de 15 líneas gráficas, casi 20. Es decir, cada producto de los que vemos ahí, que les muestro ahí, eran productos que se generaban dentro de la misma organización y cada uno de ellos llegaba con una línea gráfica nueva. Si bien todas eran hijas de la misma madre, no guardaban un aire de familia. Y esto lo que generaba era un distraer la atención, ¿no? Todas estas marcas competían entre sí en la mente de la ciudadanía y se canibalizaban en lugar de sumar a la gran marca, la marca Bicentenario del Perú. Por ello tomamos la decisión de hacer un alineamiento gráfico, un alineamiento que cobrara vida en todas las piezas. Y si bien podría haber parecido más fácil, ok, entonces empecemos una línea gráfica desde cero, ¿no? Un cuaderno nuevo, ¿no? Un inicio al 100% distinto. Como en toda gran crisis que nos pone la vida frente a cualquier desafío, como cuando nos rompen el corazón, lo mejor que podemos hacer es jugar con las cartas que tenemos en la mesa. Y eso es lo que hicimos. Usamos lo mejor de nuestros recursos, identificamos cuáles eran las mejores prácticas, lo mejor de lo mejor, y le sacamos lustre, le sacamos provecho a lo que ya teníamos. Y con eso decidimos escalarlo. Es decir, las 5 mejores prácticas que identificamos nos permitían crear una línea gráfica nueva, que recogiera lo que ya teníamos y que pudieran servir de inspiración y alinear a los nuevos productos que surgieran. ¿Cómo se veía eso? Se veía de esta manera. Lo que hicimos, como les decía, fue encontrar patrones. Es decir, por ejemplo, teníamos que ya se usaban imágenes en duotono. Y lo que hicimos fue, ok, para toda la línea gráfica Bicentenario usaremos siempre imágenes en duotono. Teníamos que algunas marcas usaban formas geométricas. Y entonces estructuramos todo con unas posibilidades de geometría que pudieran dialogar con los distintos productos. Pero también con cosas muy simples, como por ejemplo, aunque parezca extraño decirlo, era importante que todos los productos que salieran de Bicentenario llevaran el logo de la marca Bicentenario y que no creáramos logos nuevos, que simplemente los productos que se generaran tuvieran la tipografía oficial y pudieran sumar a la gran marca. Así, dejando estos elementos modulares, este uso solo del logotipo oficial, estas imágenes en duotono y dejando mucha sensación de aire y limpieza, pudimos lograr generar este aire de familia. Ello implicó también un ejercicio de gestión del cambio, ¿no? Porque ciertamente habían resistencias, ciertamente este propósito solo podía cumplirse si entendíamos que teníamos algo mayor. No pensar yo solo en mi producto, en mi marca específica, sino el propósito de llegar a la ciudadanía. Y eso fue solo posible con un alineamiento desde la alta dirección. Y lo comunico porque ese alineamiento en cascada es fundamental. Sin ese respaldo, cualquier gestión del cambio no va a suceder. El segundo desafío era cómo aprovechamos mejor el momentum, ¿no? ¿Cómo hacemos una mejor sinergia entre los equipos? Y la respuesta era entender todo el proceso de una manera de un journey, digamos, que sin importar dónde la gente entrara en contacto con nosotros, sea que interactuara con nuestras exposiciones o con nuestros libros o con cualquiera de las personas que trabajábamos ahí, siempre tuviera la misma experiencia, entendiera que siempre estábamos hablando del mismo ADN.
¿Cómo sucedía esto? ¿No? ¿Cómo lo hicimos? Con 3 acciones clave. Lo primero, hacer una planificación estratégica. ¿Qué significa eso? Haciendo un match de los productos que nosotros teníamos con las oportunidades de comunicación que habían a lo largo del año. Por ejemplo, si venía el Día de la Mujer, era importante que viéramos en nuestro portafolio de productos cuáles estaban alineados y sumaran a la conversación sobre los desafíos y oportunidades que teníamos en temas de género. Así el esfuerzo no era que nosotros hacíamos push sobre nuestros productos, sino que nos sumábamos a las conversaciones cotidianas o a las preocupaciones que ya tenía nuestra comunidad. Lo segundo fue a través de la gestión del conocimiento, a través de documentos madre, ¿no? Ayudas memoria, que básicamente eran documentos donde teníamos lo principal de cada producto, y así los equipos de gestión y de comunicación pudieran compartir la misma información. Y lo tercero fue a través de encuentros ágiles, con un formato de reuniones llamados mini gabinetes semanales, que pudieran servirnos para compartirlo mejor y para tener rituales de encuentro que nos mantuvieran alineados tanto en lo funcional, pero también en lo emocional, alimentando esta mística. El tercer gran desafío fue la amplificación. ¿Cómo conectamos con aliados? Y eso lo hicimos ingresando a otros espacios, explorando nuevos formatos. Por ejemplo, generamos unas publicaciones donde conversaban escolares y le preguntaban a historiadores. Y los historiadores tenían este desafío de responder en lenguaje fácilmente de entender para los chicos. O también teníamos un formato que eran dinámicas de 3 a 5 minutos, donde expertos respondían soluciones potenciales para problemas país. Y así invitábamos a los jóvenes a sentirse agentes de cambio y en solo una hora tener visiones distintas para hacer un mejor país. Pero también transformamos un formato de feria presencial de ciudadanía y valores a una experiencia de microlearning y eduentretenimiento. Y lo convertimos en una plataforma que pudiera ser para computadora, o para celulares, o para móviles, y así aprender cómo al alimentarnos, cómo al movernos en la ciudad, o al usar mejor nuestro cuerpo, podríamos convertirnos en esos ciudadanos y ciudadanas del Bicentenario. Finalmente, he procurado en esta curaduría mostrarles cómo se constituyó el universo narrativo de la marca Bicentenario, tanto a nivel conceptual, de acciones y gráfico. Porque el desafío era ese, cumplir la promesa de que sí es posible construir un nosotros. Que si bien, como decíamos en esta campaña, hay un solo Perú, hay 33 millones de maneras de escribirlo, y cada una de ellas es válida, son 33 millones de ciudadanos. Pero al hacerlas válido tenemos que preguntarnos qué país queremos ser, qué historia vamos y queremos construir juntos. A modo de bonus, y con eso ya termino, este es un último consejo para sus 200 años, cuando les toque una oportunidad de tener un proyecto que saben que solo va a ocurrir una vez cada 200 años. Los invito a empoderarse y a sentirse guardianes de esas marcas, a ser capaces de identificar y capitalizar, usando una mentalidad de diseño, todas las oportunidades que vean en el proceso, que involucre temas de gestión, pero también temas de comunicación, y así inspirar no solo a una organización, sino también a un país. Eso es todo por ahora. Gracias por permitirme compartir la experiencia. Les dejo mis datos para cualquier consulta o rebotar ideas donde podamos seguir construyendo este universo narrativo que nos permita hacer visible lo invisible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tu presentación, Carla. Vamos a seguir ahora con Joel Acosta, que nos va a presentar lenguaje visual y la imagen. Joel, ¿estás por ahí? Joel Acosta. ¿Aló? No ahí va, ahora sí, te escucho, todavía no te veo. Sí, mil disculpas, estoy experimentando problemas de conexión. De hecho, no sé si me pueden dar todavía unos minutitos más a que pueda solventar acá, porque estoy tratando de pasarme a otra conexión, porque no creo que pueda compartir pantalla en estas condiciones. Ok, bueno, pasamos al siguiente expositor y después volvemos Vale, con vos perfecto. más tarde. Gracias, Vamos, mil disculpas a todos. por favor. Vamos a pasar con Gina Bayona, que nos va a presentar Pragmática como catalizador comunicativo en el diseño gráfico. Gina. Bueno, hola. Un saludo Gina, para todos. Bueno, ¿me confirman si logran ver la pantalla? Sí, se ve bien. Listo. Bueno, me presento. Mi nombre es Gina Paula Bayona.
soy estudiante de sexto semestre de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. Un dato curioso sobre mí es que toda mi vida he sido fanática de las películas animadas y siempre que veo esta película en específico, me causa mucha curiosidad una escena y es cuando Anton Ego, el crítico de comida, prueba la ratatouille de Remy. La última vez que vi esta película y vi esta escena, no pude evitar preguntarme cómo es que puedo hacer yo como diseñadora para causar la sensación que causa Remy en Anton Ego por medio pues del diseño. Y es que si lo pensamos, Remy, esta pequeña rática, es un personaje que toda la vida durante pues, la película ha hecho uso de herramientas sintácticas, pragmáticas y semióticas para cocinar, aunque no nos demos cuenta de eso. Luego de eso también me pregunté dónde se encuentra actualmente el proceso investigativo en el diseño y cómo el uso y desuso de este influye en la calidad de nuestros resultados como diseñadores. Es a partir de aquí que surge la temática de la exposición y es la pragmática como catalizador comunicativo en el diseño. Y por medio de esto busco evidenciar el conocimiento referente a la construcción de procesos comunicativos mediante la narración de elementos gráficos y lingüísticos que se enfrascan sobre todo en el marco del patrimonio cultural y material de Colombia. ¿Cómo hacer esto? Pues en este caso fue por medio de la creación de libros pop-up y sobre todo enfocado en el diseño de una historia que tuviera que ver con el Carnaval de Negros y Blancos de Nariño en Pasto. Para poder empezar con este proyecto fue necesario pues investigar y conocer ciertas definiciones. En primer lugar, según la UNESCO, el patrimonio hace referencia a los bienes materiales e inmateriales que las sociedades transmiten de generación en generación con el objetivo de preservar un legado histórico y cultural. Dentro de Colombia, una festividad puede ser catalogada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad si cumple con un sentido de identidad y de interés en la permanencia de las manifestaciones colectivas, simbólicas, que forman parte de la tradición de un territorio. Este es el caso del Carnaval Negros y Blancos, que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Creo que seguramente nadie conocerá qué o cómo se define o cuál es la historia del Carnaval de Negros y Blancos. A modo de un pequeño resumen, pues es una festividad que se da en el sur de Colombia, se da desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. Es una fiesta que hace referencia a los simbolismos históricos de la superación de la esclavitud de los negros o de los indígenas en Nariño, y todo esto se logró mediante la permanencia de las tradiciones y rituales que actualmente se ven un poco como reversionadas y son traducidas en el juego y en el arte, ya que distintos músicos, artistas, escultores salen a las calles durante estos días y buscan cómo contar de manera creativa el pasado, el presente y el futuro de Nariño y también de la humanidad. Por último, la última definición es la pragmática, que es definida por Morris como la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes. Este es un mecanismo que tenemos nosotros los diseñadores y pues también cualquier otra persona, pero sobre todo los diseñadores, para poder involucrarnos con una comunidad, que en este caso es todos los partícipes del Carnaval de Negros y Blancos, para así buscar cómo vincularnos con ellos por medio de los productos de diseño. Como metodología, se utilizó la teoría de Christopher Jones, que está basada en la autogestión. Es una capacidad que se plantea, podemos utilizar los diseñadores para crear nuestros propios métodos de investigación y nuestras propias pautas. Es así como se creó una metodología que se llama metodología autogestionada del caracol. Esto debido a una especie de analogía entre la forma del caracol y el proceso iterativo que debe realizar el diseñador a la hora de crear un producto de diseño. Esta metodología se divide en 3 fases. La primera fase es la racional, la cual inició en un principio con una búsqueda de referentes gráficos y narrativos. Como referentes narrativos, se decidió enfocarse especialmente en Ben Zulul, que es un cuento, un libro del escritor mexicano Heraclio Cepeda, y distintas historias que se encontraron en la web, que son de Perú, Colombia y México.
Con esto como base, se planteó la idea de un cuento que tuviera una estructura narrativa compleja, similar a estas historias, mediante metáforas, analogías, personificaciones y obviamente palabras en la lengua aborigen. Ya para la parte gráfica, también se realizó una búsqueda de referentes en librerías y en la web que tuvieran que ver con este tipo de esencia que quieren transmitir las historias. En la fase conceptual se realizó el cuento como tal y la bocetación inicial. El cuento es una analogía entre la disputa por las riquezas y el territorio entre los negros y blancos, pues durante esta época de la conquista. Y también se hace una referencia especial a un mito de Nariño que se llama el mito de las dos perdices, el cual trata de mostrar como el origen de Nariño, de cierta manera, y se basa en dos personajes, que son dos mujeres poderosas que se catalogan como aves y que dividen los pueblos en parcialidades de arriba y parcialidades de abajo. Luego de esto, se dio cuenta de que existe un vínculo especial en este cuento entre el texto y la ilustración, donde ambos coexisten y es necesario que estos dos estén vinculados para que así el lector pueda entender en su totalidad la historia. Ya para los personajes, como pueden ver en la imagen, están sustentados en la mitología precolombina, sobre todo en el uso de el antropomorfismo, el uso de máscaras, las deidades y todos los elementos que también se trasladan al carnaval, ya que los disfraces, las carrozas y toda la temática que utilizan hace uso de estos elementos gráficos como los animales y los dioses que son de la cultura aborigen. La fase objetual fue ya la mezcla entre las técnicas de pop-up y cada una de las páginas del libro. Como resultado, fue posible diseñar un libro que tuviera que ver con las técnicas pop-up para así poder comunicar efectivamente parte de la cultura de Nariño y por consiguiente del carnaval de negros y blancos. El nombre del cuento se llama Nuiquite Cacao. Es una traducción un poco de hacer florecer la bebida de los dioses. Todo esto también fue posible porque como diseñadora fui capaz como de apropiarme de los conceptos y las teorías de la pragmática, la semiótica y la retórica para poder crear un pequeño universo cargado de contenido semiótico y de significados y simbolismos que el usuario puede interpretar correctamente debido a que se hizo todo este estudio pragmático. Estos elementos son necesarios ya que así se crea un vínculo con la comunidad en específico. Sin la sincronización entre la investigación y las teorías del diseño, seguramente el resultado de este libro no hubiese sido el mismo y se hubiera perdido el rumbo comunicativo, cayendo en clichés o redundancias, lo que daría como resultado una historia carente de significado y vacía para todas las personas que asisten a este carnaval. Aquí podemos ver un poco el resultado de este libro. Son algunas de las páginas. Están inspirados, como ya lo dije, en la historia de las dos perdices. Ya a modo de conclusión, se logró demostrar que la pragmática fue el catalizador ideal para este proceso de creación del libro objeto, ya que facilitó los procesos de comunicación que de por sí son inherentes al ser humano, pero que precisamente por eso siempre o la mayoría de veces se pasan por alto. Fue por medio de esas teorías que ya explicamos, como fueron la pragmática, la semiótica y la retórica, que se pudieron vincular las personas que forman parte de este carnaval y que por consiguiente comparten un mismo contexto que se puede traducir en las mismas experiencias históricas, culturales y políticas, para así poder involucrar a los nariñenses y crear un proyecto de diseño que los representara. La investigación, desde mi punto de vista como estudiante, tiene que ser algo que nos empodere, no que nos limite, ni que nos dé miedo experimentar. Creo que es un camino que no es recto, sino que es un mundo de posibilidades que se abre a los ojos de quien esté dispuesto a moldear dichos parámetros para así crear un objetivo de diseño que logre escapar de las tendencias y de los procesos pasajeros para así superarse a sí mismo y realmente crear algo que le sirva a la comunidad y que al mismo tiempo los vincule y forme parte de sus cotidianidades.
y que así remitan a otras personas y a ellos mismos a experiencias específicas, tal como lo hizo la rata Remy en la película con su ratatouille. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Muy bien, muchas gracias Gina por tu presentación, muy interesante. Vamos a seguir ahora con Viviana Torres Mestey, que nos va a presentar Surrealismo, rebeldes anticultura en un mundo entre guerras. Muy bien, Saludos, Viviana. buenas tardes. Si pudiera compartir pantalla, estamos viendo todavía la de Gina. Ahí Gina la va a muchas sacar, gracias. ahí está, perfecto. Súper, Así que bueno, muchísimas Viviana, gracias. te escuchamos. Sí, buenas tardes, mi nombre es Viviana Torres, soy de Puerto Rico, soy fotógrafa, soy artista, productora, escritora, tengo una licenciatura en periodismo, una maestría en fotografía y soy doctoranda actualmente del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo, y la ponencia que quiero compartirles en el día de hoy es un trabajo que se llama Surrealismo, rebeldes anticultura en un mundo entre guerras. Este trabajo está enmarcado en el proyecto final de mi clase de diseño y cultura, donde la investigación me llevó a intentar contextualizar el movimiento que me encontraba estudiando. Y para darles la base, mi tesis en ciernes se llama Entre lo factográfico y lo fantástico, relaciones de los elementos del diseño, de los fotomontajes surrealistas y la retórica visual. En esta tesis yo estoy buscando una definición, tratar de definir lo que es la técnica del fotomontaje surrealista, porque principalmente yo soy artista, pero al encontrarme haciendo un doctorado en diseño, la justificación es porque el arte que yo creo, que es fotomontaje, necesita y requiere un proceso de diseño para poder ejecutarse. Al menos esa es mi hipótesis, ¿verdad? Y entonces en la búsqueda de tratar de encontrar esta definición de qué es precisamente un fotomontaje surrealista contemporáneo, fue necesario ir al momento donde se fundó el movimiento surrealista, y en esta investigación pude contextualizar esa manera epocal mi proyecto de tesis y descubrir ciertas cosas que me han arrojado información interesante para eventualmente poder definir esta técnica. Para aquellos de ustedes que no tienen el conocimiento de lo que es un fotomontaje surrealista contemporáneo, quise ponerles el ejemplo del fotógrafo Jerry Holzman, que es uno de mis casos de estudio, es un fotógrafo americano y es el ejemplo que están viendo en pantalla. Y en breve van a ver ese contexto histórico de hace 100 años de dónde nació la técnica y por qué es que entendí necesario visitar ese momento histórico del nacimiento para poder tratar de definir o encontrar sentido a estas producciones de arte usando el diseño, que son los fotomontajes surrealistas. Para poder entender el momento, nos tenemos que ir a Francia en la década del 20. El movimiento surrealista nace en 1921, lo funda André Breton, quien es el que escribe precisamente los manifiestos surrealistas, que son como una serie de reglas o esquemas, paradigmas dentro de los que este grupo de artistas que no se consideraban artistas creaban. Entonces, ¿por qué este grupo que estaba haciendo producciones visuales, producciones escritas que nosotros actualmente consideramos arte, por qué ellos se consideraban anticultura, por qué no se consideraban artistas? Entonces, si vamos a esa mirada contemporánea que nosotros tenemos de la cultura, mayormente consensuada, nosotros pensamos en cultura como actividades intelectuales, actividades artísticas, actividades históricas que tienen que ver con nuestros países. Y eso pues está bien arraigado a la definición de cultura, esa primera definición que Taylor propone en el siglo XIX, donde la cultura es el conocimiento, las creencias, el arte, la moral. Sin embargo, en la década del 20, donde nace, se da los ingredientes perfectos para que nazca este movimiento surrealista, en ese entonces la cultura estaba más asociada con la élite, con el poder, con la aristocracia, con personas que tenían poder adquisitivo para consumir estos productos artísticos que se consideraban cultos, ¿no? Y eso está incluso hasta más arraigado a esa definición que nos propone Wright de la cultura como una ideología, más que nada.
Entonces, en este contexto es que los surrealistas no se consideraron parte de la cultura, sobre todo porque la cultura no era bien vista desde el punto de vista creativo, porque estaba asociada a esas élites que ellos identificaron. Para poder contextualizar todas estas informaciones que estaba descubriendo en el proceso de la investigación, utilicé la Escuela del Pensamiento del Particularismo Histórico de Franz Boas, donde precisamente él propone que es necesario ver ese contexto histórico de un país porque influye en los desarrollos del comportamiento humano, en los movimientos artísticos, en esos cambios culturales que se van a dar en cada época, condicionado a lo que está pasando en ese país o incluso en el mundo con eventos así como lo que tenemos ahora mismo a la pandemia del COVID-19. Incluso Boas, le pongo acá una cita muy importante que explica que la influencia de esos factores externos e internos sobre las ideas elementales encarnan un grupo de leyes. O sea, es casi como consensuado cómo las leyes y las reglas de un país se empiezan a conformar de acuerdo a esa particularidad histórica en la que se encuentra el país, la ciudad o el movimiento. Y si nosotros vamos a esa línea específica de tiempo y datamos el movimiento surrealista en la década del 20, donde 1924 y 1930 son los 2 años donde se publican los manifiestos surrealistas, lo que precede al movimiento surrealista es la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, y posterior al movimiento surrealista es que viene la Gran Depresión del 30 y es la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un movimiento que está contextualizado en un mundo entre guerras. Hay una autora que utilicé para la investigación que dice que el mundo entre guerras se puede definir por esos constantes cambios. Es un periodo de transición de este espacio de la humanidad a otro. Y ahí es que se da el contexto para que surja este movimiento. Antes de la Primera Guerra Mundial, lo que existía en Francia era una época de oro para la cultura y el arte que se conocía como la Bella Época o la Belle Époque, donde precisamente se empezó a fomentar el asociar más el arte con esos eventos cultos de la élite, y un poco en la década del 20 se trata de retomar esa noción de grandiosidad, sobre todo porque pensaban que la guerra había acabado y que ese era el momento de festejar, pero todavía con mucha duda y con muchos pensamientos contradictorios en términos de la población. Tenemos una población de jóvenes que están regresando de ver los horrores de la guerra, que los que sobrevivieron, ¿no? y otras familias que están llorando a sus muertos en una guerra. O sea, no estábamos en una época verdaderamente de fiesta. Sin embargo, todavía esa élite, esa gente culta, se daban estos contextos, estas actividades de las cuales los surrealistas reniegan, y por eso es que no se sienten parte de ese movimiento y crean el suyo propio, una manera nueva de ver la vida desde el subconsciente. Entonces, en este mundo entre guerras, estaba el sentimiento de evadir, de pensar que no está pasando nada, que las cosas van a mejorar sin necesariamente fundamento, mucha depresión, mucha duda entre los ciudadanos, y el pueblo trabajador estaba más empobrecido que nunca. Cuando yo encuentro estos datos, no puedo evitar pensar en todas las similitudes de nuestro contexto actual, en donde nosotros estamos, por lo menos en mi país, Puerto Rico, y sé que en muchos países en crisis económica, en este tiempo post-COVID, donde a nivel mundial también hemos sufrido ciertos eventos, y aquí estamos como artistas y como diseñadores creando. Entonces los contextos son bien similares y puede ser interesante ver qué sale de aquí, qué nace de aquí. Es importante mencionar dentro de esta investigación el hombre que le dio forma a estas ideas surrealistas, que fue André Breton, que encontró en este contexto histórico, en esta particularidad histórica, el momento para hacer un llamado a todas las personas que estaban en el mismo desasosiego, buscando una salida para crear
su arte o sus pensamientos de manera diferente a lo tradicional que se estaba viendo. E incluso él propone en los manifiestos surrealistas, esta cita que les comparto: la libertad en sus dos ramas esenciales para la realización del hombre es la libertad de crear y la libertad de amar. Ese pensamiento era revolucionario para la época. Estábamos en un momento de guerra, de crisis, de pobreza, y viene esta persona a decir que nuestra libertad es para crear y para amar. Ese pensamiento pues, fue descabellado en ese momento, y por eso es que se asocia mucho al surrealismo con la locura, porque realmente no habían pretensiones, necesariamente preocupaciones morales en cuanto a lo que se estaba trabajando, sino que darle rienda suelta al pensamiento para crear desde niveles que no se asociaran a la crudeza de la crisis que estaban viviendo. En los manifiestos surrealistas, Breton propone una definición de la técnica como un automatismo psíquico. Crear desde el automatismo era crear sin preocupaciones de estética, de belleza, de moral, si estaba bien o estaba mal, o era lindo o no era lindo. Era crear desde el funcionamiento real del pensamiento, esos pensamientos ocultos en los sueños, en los miedos. Y recordemos que también estamos en un contexto que precisamente se estaban descubriendo nuevas cosas en las disciplinas de la psicología y la psiquiatría. Sigmund Freud estaba planteando nuevas teorías sobre el inconsciente, sobre los sueños, y de todo eso se fueron nutriendo los surrealistas para crear, y sobre todo con esa exclusión del control de la realidad. Los surrealistas tenían unas particularidades muy curiosas para algunos. Para ser miembros de este grupo y para ser considerados surrealistas, ellos proclamaban que no tenían talento, que el talento no existía. Ellos también renunciaron a tener cualquier trabajo o cualquier actividad que le diera situación de vida. Lo que hacían era arte, crear desde el subconsciente, más nada. Y pues muchas de estas creaciones inspiradas en el París posguerra. Pero sobre todo, esta última cita que les comparto, los surrealistas querían aprovechar la vida tal cual les había sido dada y no ganársela. Esa necesidad o ese motor de ganarse la vida no existía, y una de mis hipótesis es precisamente por ese contexto de desasosiego del mundo entre guerras. Posteriormente, al surrealismo como movimiento literario, que así es como se funda al principio de la década del 20, es un movimiento que lo que crea son poesías surrealistas, novelas surrealistas, y luego fueron uniendo otras disciplinas del arte como la fotografía, y aquí les comparto esos referentes visuales de lo que eran los fotomontajes surrealistas en esa época, que los podemos incluso comparar si recordamos ese primer fotomontaje que les compartí. Estas piezas que les comparto son piezas de las originales, de los primeros fotomontajes surrealistas de John Heartfield, Hannah Höch, y ya podemos empezar a ver esos elementos retóricos de la retórica visual que empiezan a asomarse poco a poco: paradojas, ironías, personificaciones, anáforas, hipérboles, metáforas y muchos otros elementos que yo precisamente estoy analizando como parte de mi tesis, que se empiezan a notar el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en el país en la propia simbología que se utiliza en esas piezas, en ese arte. Así que como conclusión, sin lugar a dudas, visitar este contexto histórico, ir al origen hace 100 años, disculpe, de la práctica que se convirtió ahora en mi objeto de estudio, fue fundamental para poder entender precisamente que estos elementos, esta búsqueda de tratar de definir qué es esto que nosotros hacemos visualmente, viene muy probablemente de la mano de estas prácticas que estaban condicionadas por esa crisis, por esa guerra, por ese pensamiento de ese mundo tan inestable hace 100 años, muy parecido al mundo en el que estamos ahora mismo. Eso sería todo. Les quería cerrar mi presentación con una última cita de Breton que dice en el manifiesto surrealista: querida imaginación, lo más que quiero de ti es que no perdonas. Así que muchísimas gracias. Ahí le dejo mis contactos y cualquier pregunta, a las órdenes. Muy bien, muchas gracias, Viviana, por tu presentación, muy interesante.
Vamos a pasar ahora con Nicolás Restrepo, que nos va a presentar qué es diseño. Nicolás, ¿estás por ahí? Ya estoy por acá. Voy a prender mi cámara. Muy bien. Buenas, ¿cómo están? Ahora sí. Muy ¿Ya me bien. pueden Bueno, ver? Nicolás. Sí, perfecto. Te escuchamos. Perfecto. Les voy a compartir pantalla para que estén viendo la presentación. Esta presentación nace a partir de una solicitud de la Escuela Pública de Diseño de la Institución Universitaria Pascual Bravo en Medellín, Colombia, en la cual me solicitan por mi experiencia. Ya llevo más de 30 años haciendo diseño y viviendo del diseño, y siendo diseñador y docente de diseño. ¿Cómo le explicamos a todo el mundo qué es diseño? Y hacer un análisis básicamente a partir de una revisión sistemática de literatura y un trabajo juicioso sobre estas necesidades y qué es lo que se necesita entender para estudiantes de primer semestre o segundo semestre sobre la profesión. Mi nombre es Nicolás Restrepo Henao. Básicamente hacemos un trabajo en revisión sistemática de literatura, ya que el diseño es una profesión nueva, nace en el siglo XIX, pero hay menciones del tema desde la Eneida, de Virgilio, en el siglo XIX antes de Cristo, el año 19 antes de Cristo, donde en la Eneida aparece este texto, que básicamente es: entre tanto, Eneas traza la ciudad como con el arado, donde designat es un término parecido y es un término que nos habla del diseño y de la profesión y del hacer. Y aunque el término diseño prácticamente se puede aplicar a cualquier área del conocimiento o disciplina, en la actualidad se utiliza como un proceso sistémico de solución de necesidades expresadas por un segmento de la sociedad para ser satisfechas. Esto nos hace un análisis, creamos un análisis desde una visión etimológica y haciendo un análisis del término en sí. Parte de una palabra italiana que es designo, que en una traducción actual podríamos definir como signo, trazado o dibujo. Eso es uno de los parámetros o una de las formas de verlo. También hay sinónimos en italiano como arabesco, esbozo y boceto, que nos dan unas variantes, pero también el término disegno, que a su vez proviene del término latín designare, que nos dice indicar, mostrar, revelar lo por venir. También tiene un prefijo de y un sufijo signum, que es signo, señal o símbolo. ¿Para qué es importante esto? Para entender que si vamos a determinar desde una traducción del italiano al español literal, podríamos determinarlo como plan, o la forma de hacer un plan, o mostrar, o ver el futuro, o si terminamos o analizamos el término o el concepto de signo, es una intención, plan o propósito consciente de la voluntad. También encontramos que la primera vez que se habla de la expresión disegno en el libro, se encuentra en el libro El arte de Cecchino, Andrea Cecchini. Aquí vemos una imagen hecha por él, que significa que es puntos de vista del dibujo o boceto y el proyecto. Es un libro de 1400 después de Cristo. Y el vocablo disegno es tan significativo que, al ser analizado desde dentro de la historia del arte, fue un concepto acuñado y concluyente para el historiador y pintor y arquitecto florentino Giorgio Vasari durante el Renacimiento, para convertir la pintura, escultura y la arquitectura en artes liberales.
esto expresado en su texto de las vidas que los más excelentes pintores y escultores y arquitectos, según Rendón 2020. Ya en la primera revolución industrial, o en el siglo XIX, al inventar el motor a vapor, aparecen los primeros atisbos de la estandarización de la producción. Y al surgir las necesidades de crear formas de diferenciar el mismo constructo formal de otro generado por la competencia, con el mismo fin, haciendo que los industriales incorporen a artesanos, maestros fabricantes, artistas y arquitectos dentro del proceso de decoración y creación de este. En contraposición a lo anterior en Inglaterra, emerge como resultado de esta estandarización el movimiento Arts and Crafts, el cual es concebido por William Morris, que puede considerarse el primer movimiento realmente de diseño, y le da un nuevo trabajo manual y artesanal, potenciando lo práctico y agradable en los más diversos productos de esta época. Ahora, en la segunda revolución industrial, que es a finales del siglo XIX, al entrar la energía eléctrica a jugar, y a principios del siglo XX, surge una escuela que yo creo que todos conocemos, que es la Bauhaus, o la Casa de la Construcción, donde Walter Gropius nos determina que el diseño era la función de la tradición, la fusión de la tradición con la tecnología moderna, satisfaciendo las necesidades del sistema de producción para una sociedad. Esto nos da una convergencia entre las artes para lograr unir a los artesanos con artistas, aprendices y maestros fabricantes, creando una sinergia entre la industria y las artes, en los talleres de producción de la escuela, en la primera etapa en la ciudad de Weimar, y después en Dessau. Para la Bauhaus, el diseño es la forma de transformar la sociedad, al perseguir la armonía entre el arte y la industria, creando una sinergia entre la forma y la función, donde al buscar la economía en las formas geométricas básicas, se facilitará la producción en serie, generando una alta calidad y no una novedad efímera, lo que se logra eliminar al eliminar lo innecesario. Pero también Laszlo Mowley, que es un fotógrafo y pintor húngaro, profesor de la Escuela Bauhaus y fundador de la nueva Bauhaus, American School of Design de Chicago, que también es nombrada como la nueva Bauhaus de Chicago, en Estados Unidos en el 37, nos habla que básicamente el diseño es el equilibrio perfecto entre la producción, la función y la comunicación. De esta forma, el diseño es una tarea de una alta complejidad donde se integran los requisitos técnicos, biológicos, sociales, económicos y psicológicos y materiales, todo esto interrelacionado y creando una serie de armonías, lo que presenta la profesión como un nuevo humanismo. En la tercera revolución industrial, que es a mediados del siglo XX, nacen las miradas desde las ciencias cognitivas o las neurociencias, con diversas técnicas matemáticas y métodos totalmente racionalistas y sistémicos, así como diversos métodos basados la mirada desde la creación de lo artificial, dándonos pautas primordiales para la construcción del pensamiento lógico, racional y objetivo, así como el trabajo intuitivo, creativo y subjetivo, proporcionando diferentes formas de validación del pensamiento lógico, en la fundamentación del pensamiento de diseño desde lo crítico, creativo y lateral, generando una visión ilimitada de la disciplina. También en esta misma época, y ya con la aparición de la industria 4.0, que aunque para muchos es una moda, creada en Alemania a finales del 2009 al 2010, uno de estos impulsadores, que es Steve Jobs, nos da un parámetro que es el vocabulario o una forma de ver qué es el diseño. Steve Jobs nos dice que
En el vocabulario de la gente, en el vocabulario de la mayoría de la gente, el diseño significa barniz, es decoración de interiores, es tela de las cortinas y el sofá. Pero para él, nada podría estar más lejos del significado de diseño. El diseño es el alma fundamental de la creación, hecha por el hombre, que acaba expresándose en sucesivas capas exteriores del producto o servicio. Pero hoy no podemos determinar que el hacer del diseño es solo producir una imagen o hacer un dibujo. Enfatizar en el hacer, porque la razón de la profesión es de nuestra época, en nuestra época, es hacer en contexto, la solución de una necesidad a través de un proyecto o plan específico, construyéndolo como un proceso sistemático de carácter óptimo, que nos haga lograr un resultado que satisfaga las necesidades con base a un contexto específico. Viéndolo de forma actual, podemos determinar que el diseño es una disciplina que construye puentes entre lo ancestral y lo tradicional, que al realizar una mediación entre lo artesanal y la industria, generando las asimilaciones de significados y adaptándolas a las metodologías de producción industrial, para así crear elementos diferenciadores en elementos contemporáneos. Aquí vemos términos utilizados por Norberto Chávez, y también hablamos que el diseño se ha analizado y podemos decir que hay un diseño y no hay diseño, porque para toda necesidad puede haber una solución creativa y funcional y productiva que sea válida en un momento dado para resolver un problema, pero que no satisfaga las necesidades de los más diversos clientes que nos presenta el contexto. Y como plantea Norberto Chávez, el diseño es el proceso sistemático de hacer las cosas bien, con el fin de generar la felicidad de las personas, según un contexto dado. Por eso, es un hacer que no tiene principios, sino condicionantes, que hacen que el proyecto evolucione, y al satisfacer dichas condicionantes se resuelven los problemas, necesidades o falencias que van a ser llenadas por el diseño. De esta forma, de ver el diseño como disciplina, esta puede ser parte de múltiples ámbitos de la vida, al ser contextualizada y buscando la manera más eficiente, amable y oportuna de transformar la realidad, siendo responsable, ética para así, de esta manera, asumir la disciplina del diseño. Y al final se logra satisfacer necesidades al llevar el espíritu de un contexto en un elemento icónico plástico, donde interactúa lo sintáctico, semántico y pragmático. Todo esto al ser abordado con una visión sistémica que genera un tránsito desde lo racional a lo irracional, logrando la creación a través de elementos inteligibles y sensibles, al pasar por una interacción de lo deductivo a lo inductivo, desembocando en lo abductivo, para así lograr un constructo. Todo esto lo podemos resumir en esto. Todo lo que acabamos de ver, eso fue realmente la gran conclusión que saqué de la investigación que se realizó y del trabajo académico, que el diseño es satisfacer una necesidad a través de un proceso racional que, al ser mediado por los sentimientos, traduce un contexto en un elemento formal o conceptual. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Vamos a ir ahora sí con Joel Acosta, que nos va a presentar lenguaje visual y la imagen. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se puede ver mi pantalla y mi cámara? Te vemos y te escuchamos bien, Joel. Todavía no estás Vale, compartiendo perfecto. pantalla. Vale, un momento, voy compartiendo pantalla con ustedes. A ver, un toque. Les comento, estoy pues a través de mi teléfono celular por problemas de conexión. Así que me van ayudando allí si se puede ver o no mi pantalla, ¿ok? Se te corta Bien, ¿se un puede poquito ver? el audio, Joel. No te Ok, vemos. ¿se ve mi pantalla o todavía no? No, todavía no. A ver, un momento, por favor. Ahora te vemos a vos, pero no tu pantalla.
Bien, a ver, voy a apagar mi pantalla, cuestión de mejorar el tema de la conexión. Mil disculpas con todos, todas. Voy compartiendo nuevamente aquí, ¿ok? Bueno. Disculpen, ¿ya se puede ver? Muy bien, ahora vemos Perfecto. ahora sí la pantalla de tu teléfono. Así que adelante, te escuchamos, Joel. Vale, muchas gracias. A ver, antes que nada, bueno, disculparme nuevamente por los problemas de conexión. Actualmente estoy experimentando un problema con el tema de la luz y la conexión del internet y esto ha sido catastrófico. Pero bueno, me alegra muchísimo poder participar y compartir con ustedes el día de hoy un poquito sobre el tema de las imágenes. Me gustaría empezar a reflexionar, hablar sobre qué realmente entendemos en las imágenes, ¿ok? Básicamente, y antes de empezar, me quiero presentar también con ustedes. Mi nombre es Joel Acosta, me dedico a todo lo que tiene que ver con el tema del diseño web, identidad corporativa, pero también estoy muy dedicado a todo lo que es el arte conceptual, dirección creativa, pues tengo maestrías en lo que es artes visuales y pedagogía, gestión docente universitaria, y pues en sí, básicamente lo que les voy a compartir el día de hoy tiene que ver muchísimo con el tema de la imagen, ¿no? Que esto, por supuesto, viene siendo uno de los cuestionamientos principales que tienen por sobre todo los estudiantes que se dedican a carreras afines con el arte y con el diseño. Entonces, antes de empezar, a mí me gustaría hacer énfasis en algunos textos clave para poder ir entendiendo todo y cómo voy a ir apuntando sobre la reflexión que les quiero compartir. Fíjense, cuando hablamos de percepción, ¿ok? Estamos hablando básicamente de lo que es una interpretación, una discriminación de los estímulos externos visuales. Esto, por supuesto, está relacionado con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo. Hago bastante énfasis en esta parte del estado emocional del individuo, porque actualmente sí que es bastante complejo entender imágenes, sobre todo teniendo en cuenta los diversos puntos de redes sociales que tenemos acceso a gran cantidad de imágenes y que hoy en día también existen, o bueno, mejor dicho, se han dado a conocer más o se comprende más su contexto, el tema del meme, ¿no? Entonces, es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los afectos, de los efectos de la luz visible, lo que quiere decir que esto se puede dividir en ver, mirar, realidad y representación, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de ver, es el acto tal cual de lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos de ver la pantalla, pero cuando hablamos de mirar, ya es empezar a decodificar, empezar a prestar una especial atención. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la realidad y la representación. Si lo que estamos viendo es totalmente virtual, si es real, si está representado desde la representación de la naturaleza o la representación del hombre. Y en este sentido, cabe destacar que sí que es muy importante entonces nosotros como creadores visuales debemos mirar más no ver, ¿no? Y esto resulta bastante lógico, bastante obvio. La verdad es que no es algo nuevo en sí, pero es básicamente canalizar y darle sentido un poco sobre lo que nosotros vemos en las imágenes. Y es aquí donde quiero compartir el hablar sobre los signos y los símbolos. Pero quiero empezar un poco con todo este tema de la imagen. Hablar un poquito su contexto y qué vendría siendo imagen. Imagen significa figura o representación visual de algo o alguien que proviene pues del latín imago, imaginis, que significa retrato. En este sentido, puede tratarse de una pintura, un dibujo, un retrato, una fotografía, un video. Estas son imágenes de mi boda, por ejemplo, acontecimientos de lo que nosotros día a día vemos. Una imagen puede buscar simplemente representar una realidad o más bien tener una función simbólica con una determinada carga significativa en su contexto cultural. Entonces, dicho esto, ¿vale? Cabe destacar que somos una sociedad oculocentrista, lo que quiere decir que nuestra especial atención por la realidad entra a través de la imagen, de los ojos, y aquellas personas que no tienen esta capacidad de poder ver, perciben la realidad a través del olfato, del tacto y del sonido.
Pero, seamos sinceros, por algo existe el diseño, por algo existen las artes visuales, por algo existen miles y un mecanismos de estrategias, tanto sintácticas como semánticas, para lograr persuadir un target en específico. Y es porque precisamente somos oculocentristas. Aquí quiero citar básicamente un momento a Susan Sontag, ¿ok? Susan Sontag, una gran investigadora de la imagen, nos comparte lo siguiente que la verdad a mí me gusta muchísimo y no es por nada, últimamente estoy notando a grandes colegas investigadores que están como retomando los textos de Susan Sontag porque al día de hoy sigue estando tan vivos, tan latentes y nos sigue compartiendo bastante cátedra. Fíjense lo que dice aquí Susan Sontag sobre las imágenes. Las imágenes son un medio de relacionarnos con el mundo un medio para relacionarnos con la imagen. La fotografía tiene la relación directa con un algo inserto en la realidad, como una emanación de ella y para ella. En este caso, lo que nos comenta Susan es esa posibilidad social, esa posibilidad de conectar. Y no solamente lo dice Susan, lo puede decir incluso también Di Jung, lo puede decir incluso también pues grandes estudiosos de la imagen como Ito, lo puede decir también como, por supuesto, Andrew Roberts, que cada quien tiene un concepto de la imagen, pero que al fin y al cabo hay una afinidad bastante concreta. La verdad es que no me quiero poner a leerlas todas, simplemente les comparto las referencias para quienes estén interesados, interesadas más adelante, incluso se pueden conectar conmigo, preguntarme o, quién sabe, también investigar por su propia cuenta y ver hacia dónde apunta todo este universo de la imagen. Entonces, dicho todo esto, tenemos que tener en cuenta ya la palabra símbolo. ¿Y por qué es tan importante el tema del símbolo? Bueno, concretar principalmente lo que viene siendo el símbolo es realmente clave para entender actualmente el contexto visual. Fíjense que Immanuel Kant lo describe como una representación intuitiva y analógica, mientras que Goethe lo consideraba una imagen universal en lo individual. Diversas ramas del conocimiento humano se han centrado, largamente en la idea del símbolo. Y bueno, básicamente definir un poquito hacia dónde proviene, pues del griego símbolon, que a su vez deriva del verbo símbalo, que significa colocar, juntar o unir, ¿vale? Y bueno, es aquí donde lo bonito de la imagen, y de hecho es parte de lo que me emociona estos encuentros de la Palermo, es que hay visiones totalmente diferentes, pero que de alguna u otra manera convergen en un punto de conexión sobre el tema que se está tratando, que en este caso estamos hablando sobre el tema de las narrativas visuales. Yo aquí quiero citar a alguien pues muy importante en el mundo de la psicología y vendría siendo a Jung. ¿Y por qué básicamente citar a Jung en un contexto visual? Pues resulta que en esa época de Freud, esa época donde el psicoanálisis estaba tomando una gran relevancia, una importancia dentro del mundo, el psicoanálisis estaba también en busca precisamente de la imagen y cómo significarla, cómo entenderla, cómo de alguna forma describir o comprender qué sucede con nuestros senos. En este caso, Jung, en su cantidad de libros que nos aportó a nosotros en el mundo de la investigación, comenta y dice lo siguiente: el símbolo está cargado de un significado amplio y es un conjunto que encierra en su interior, por un lado, una parte objetiva, visible, y por otro, contenidos psicológicos invisibles, más profundos y misteriosos. Básicamente lo que nos empieza a decir Jung acá es el tema de comprender el símbolo, no solo desde una perspectiva universal, sino desde su complejidad y capacidad de poder crear una perspectiva íntima o propia o muy personal. Identificar los símbolos que esconde un signo no es una tarea fácil. Para ello, claro está que tenemos que tener un amplio conocimiento, primero que nada, del contexto cultural, del entorno en el que nos encontramos, entender, por supuesto, la diversidad de capas que se van creando tras cada generación e ir comprendiendo los diferentes contextos que se arman en torno a ese elemento que llamamos símbolo. Y esto, por supuesto, genera que dichos elementos
crean múltiples transformaciones y las épocas históricas y las personas que han vivido dichas épocas van a poder tener una visión más allá de lo evidente, ¿no? Es tal cual como nos sucede en el caso de, por ejemplo, el numeral, ¿no? Que vendría siendo un signo que nosotros antiguamente lo conocíamos como numeral, que tenía pues una capacidad netamente de operadora telefónica, pero que hoy en día gracias a las redes sociales lo llaman hashtag, ¿no? Que es para citar ciertos términos e entrar la imagen en las tendencias de dicho término que estás colocando. O incluso en diversos países, Perú, Chile, que le llaman Michi o el gato, que esto ya hace una referencia al juego, pues básicamente que nos ayuda un poquito en el ocio con las X y los círculos, ¿no? Entonces, esto es realmente interesante el tema del símbolo y hay que comprender lo siguiente, y aquí te paso una, pues digamos, una simplificación de todo lo dicho, ¿no? Primero que nada debemos entender el significado amplio, o sea, esto representa tanto en el contenido visible como en aspectos más profundos. Es una herramienta de trabajo potencial para poner en comunicación la humanidad y su realidad, y sus orígenes pueden ser mixtos, o sea, tradiciones, religiones, hechos históricos, ¿ok? Mitos, y bueno, pueden ser individuales o colectivos, que nuevamente repito, esa es una de las grandes causas ahorita del tema de la imagen, que en su mayoría las personas están empezando a utilizar los símbolos de una forma muy personal. Y bueno, por supuesto, aquí escuchando las presentaciones de los colegas, no me pude evitar emocionar cuando escuché a Gina hablar un poquito sobre todos estos cuestionamientos de la parte semiótica, cómo ejerció la parte de la resignificación, apropiación, creación de nuevos contextos y narrativas gracias a los elementos semióticos. Y es por supuesto aquí donde debemos o tenemos que citar a Peirce y a Saussure, grandes íconos dentro del tema de la semiótica. A mí siempre constantemente me preguntan, profe, ¿por qué es tan compleja la semiótica? La verdad que no me gusta, la verdad que se me hace bastante complejo, y es que resulta que al día de hoy todavía hay muchos aspectos en los cuales no hay, digamos, un camino definido. Actualmente hay bastante cuestionamiento, bastantes ramas de la semiótica, caminos, por así decirlo, en los cuales grandes investigadores todavía están de acuerdo con unos, con otros no, y esto todavía está en debate. Parece mentira, pero todavía está en debate. A tal punto que cuando buscamos, por ejemplo, qué vendría siendo signo, podemos encontrarnos 1001 contextos sobre esta significación, o mejor dicho, qué representa en sí el signo, ¿no? Pero básicamente podemos decir lo siguiente, que signo es aquello que está en lugar de otra cosa con el fin de significarla. Y podemos decir también que es una representación gráfica. Y esto, la verdad, genera un conflicto grande, porque si hablamos del símbolo, la verdad es que se parecen bastante. Pero ¿qué los diferencia en sí? Esa carga histórica, esa carga de mito o ese hecho que puede ser tanto individual o colectivo, que marca de una forma trascendental. Entonces, aquí podemos analizar en esta simplificación de contextos que dice, el signo es una representación, aquello que esté en lugar de otra cosa. Son específicos de un cometido o una circunstancia. Son totalmente representativos, o sea que cualquier persona en el mundo sabrá el significado. Esto lo coloco en rojo, la verdad, porque en sí no estoy de acuerdo que cualquiera pueda entender un signo. Repito, aquí lo que tendría que tenerse en cuenta es el hecho cultural, el hecho en el que te encuentras, la diversidad de culturas, la diversidad de personas. Esto crea diferentes lenguajes de cada signo y símbolo. Entonces, ¿cómo entender toda esta locura y esta gran cantidad de conceptos y que tiene que ver con la afinidad entre todo el tema del diseño, la fotografía y el arte? Pues básicamente todo esto confluye en el lenguaje visual. Así es, mis estimados, cuando hablamos de lenguaje visual tenemos que tener en contexto toda esta lista que les estoy compartiendo acá, desde la parte sintáctica que tiene que ver con los encuadres, puntos de vista, perspectivas, enfoques, composiciones, contenidos, ya que viene tocando la parte semántica que va con la intención, la autoría, la representación, los elementos semióticos. Y es que cuando hablamos del lenguaje visual, estamos hablando de una forma de ver más allá. Básicamente estamos hablando de un idioma. ¿Ok? Así es que debemos entenderlo. Y es que el lenguaje visual es una comunicación, es una expresión de la imagen. Ahora,
básicamente, dicho todo esto, quiero que entendamos un poquito el panorama actual. Miren, para nadie es mentira que actualmente tanto el arte como el diseño y la fotografía está en constante criterio, está en constante cuestionamiento. Pero antes de hablar de estas tres cosas, yo creo que deberíamos cuestionarnos un poco sobre el hecho de la imagen, porque al fin y al cabo todo tiene que ver con la imagen. Si hablamos de diseño, estamos hablando de la imagen. Si hablamos de artes plásticas, estamos hablando de la imagen. Y si hablamos de fotografía, por supuesto que estamos hablando de la imagen. Entonces, ¿por qué no hablar directamente de ese lenguaje como visual? ¿Por qué no hablar desde esa, pues digamos, impronta de la imagen que se conecta con las demás? ¿Vale? Ahora, dicho todo esto, podemos ver lo siguiente. Fíjate, yo empiezo con la palabra representación. Y es que la imagen puede tener una representación tanto figurativa como abstracta. Entendiendo todo esto, se conecta, por supuesto, la parte realista, se conecta, por supuesto, la parte expresiva dentro del margen figurativo. Pero cuando hablamos de la parte abstracta, ahí podemos hablar, por ejemplo, del constructivismo, del suprematismo, del op art, el neoplasticismo, el informalismo, expresionismo abstracto, que fueron ismos, por supuesto, realmente importantes dentro del panorama de la imagen y que al día de hoy muchos de ellos siguen en pie, ojo. Pero cuando hablamos desde esa perspectiva realista, sí que puede ser idealizada, ¿ok? O puede ser naturalista. Y si hablamos desde la parte expresiva, podemos ahí hablar del hiperrealista, del cubista, del fauvismo, futurismo, expresionismo. Y fíjense cómo todo va tomando forma hasta llegar a nuestra visión, ¿no? Esto realmente me parece pues necesario saber en dónde nos encontramos, qué es lo que estamos viendo en la actualidad, porque sí, existen muchos artistas contemporáneos, existen muchos diseñadores que están haciendo un trabajo realmente interesante, pero deberíamos cuestionarnos también quiénes definen, por ejemplo, el lenguaje visual actual. ¿Qué o qué se vuelve símbolo o por qué se vuelve símbolo o cómo lo vamos entendiendo? Y es que resulta que gran parte del problema del arte contemporáneo, citando un poquito más allá de todo este contexto, es que en su mayoría está realizada por símbolos personales, símbolos propios que no buscan conectar de alguna u otra manera con el otro, ¿vale? Y es ahí donde quiero citar a Marcel del Castillo, un investigador venezolano, ahorita actualmente en México. Quiero citar también a Wilson Prada, pues Pablo Concha desde Chile, etcétera, de investigadores que constantemente se están planteando desde la imagen el otro. Se están planteando el lenguaje visual, se están planteando la posibilidad de poder expresar, comunicar y que esto termina abriéndonos la puerta sobre cuestionarnos por qué desde la primaria o secundaria no estamos viendo educación visual. ¿Por qué no verlo como una materia más, como si fuese matemática, como si fuese literatura? ¿Ustedes tienen idea de las posibilidades que tendríamos si nosotros empezamos a comprender cómo ver, cómo mirar, cómo entender todo este hecho visual? Y esto realmente es interesante y ahora cito, por supuesto, a Oscar en Fotos, pues un especialista, investigador de la imagen, un youtuber también que tiene un canal increíble, lo recomiendo muchísimo, en donde él nos plantea a modo de tablita, ¿no? Básicamente todos los aspectos que tenemos que ver dentro del factor denotativo y connotativo a través de una fotografía, en este caso, que fácilmente converge también con la imagen y que conecta, por supuesto, con otras disciplinas. Y fíjense que él divide esta tabla tanto en connotación como denotación. Y ahí podemos ver los elementos sintácticos que he comentado, por ejemplo, que tiene que ver con el punto, la línea, el ángulo y que tiene que ver también con los elementos fotográficos, que ahí ya tienen que ver con el tema del enfoque, con el tema del tiempo, X, ¿no? Y entonces cuando vamos a la parte de la connotación, ahí sí estamos hablando, pues por supuesto, de la autoría, del índice, de los símbolos, el índice, y que todo esto conecta, por supuesto, con el tema de la escuela, con la intención, con el sujeto, con lo que se busca o se quiere transmitir.
Muy bien, básicamente yo lo que busco con esta presentación es compartirles un poco a modo de reflexión todo el contexto visual, que la verdad es bastante extenso. Esto es parte de un taller que hablo sobre lo que es el lenguaje visual y que muchos de mis estudiantes o personas interesadas tanto en la fotografía o el diseño llegan de esta forma, ¿no? Y la imagen básicamente es que se les queda viendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque hace falta esa cultura visual, hace falta sensibilizarnos más y no estar de alguna u otra manera tan automatizados. Cuestiónense qué hay, qué siento, por qué siento ello, qué encuentro en las redes sociales, por qué doy like a una imagen, qué imágenes existen ya, la originalidad es una realidad o es algo de lo que debemos dejar de pensar. Con esto busco simplemente que se cuestionen más que tener respuestas. Eso ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar conmigo de todos modos. Yo, pues, gustoso de compartir con ustedes y cualquier cosa, pues aquí estaré atento para el debate. Muy bien, muchas gracias, Joel, por tu presentación. Bueno, con esta última exposición concluimos todas las presentaciones de esta comisión, así que invito a los expositores que estuvieron hoy con nosotros a prender sus cámaras para hacer una despedida final. Muy bien, ahí viene Nicolás, Viviana, Gina, muy bien, Itzel. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna reflexión final, una despedida? Porque veo que no hay, si bien hubo muchas felicitaciones en el chat, no hubo preguntas, así que ya estaríamos terminando. Itzel, ¿querés hacer alguna reflexión final? Bueno, gracias. Yo quisiera pensar o reflexionar precisamente como en la variedad y en la multivisión de la imagen y de la percepción que tenemos sobre la imagen y cómo incluso también esta parte semántica y semiótica de la imagen puede tener una variante tan extensa como la que vimos en estas ponencias. Gracias a todos. Bien, gracias a vos, Itzel. Viviana. A mí, como artista insertándome en el mundo del diseño, siempre me llama mucho la atención todas esas perspectivas, como bien menciona Itzel, sobre todo desde la transdisciplina, que es un concepto que recién he estado explorando en las clases precisamente de epistemología, de cómo nuestras disciplinas no necesariamente se oponen o solamente convergen, sino que se hacen simbióticas una de la otra, ¿no? Entonces yo creo que este es un ejemplo perfecto de cómo cada uno desde sus trincheras, desde sus disciplinas, está viendo el diseño y aportando a la disciplina y al campo con sus investigaciones, así que felicidades a todos mis colegas. Muy bien, muchas gracias. Gina, ¿algo para cerrar? Pues primero, gracias por el espacio a todos los compañeros. Y creo que también lo mismo, fue muy interesante ver cómo cada quien desde su propio país y lo que cada quien aprende puede combinar una teoría o un concepto y unir ciertos aspectos en común y también crear algo propio. Entonces me parece muy interesante cómo todos aportamos desde la teoría, pero creamos distintas cosas y nos relacionamos entre nosotros. Me parece muy interesante y en realidad es hasta divertido poder ver cómo todos vamos por una misma línea y entendemos los conceptos a nuestra manera. Entonces, me pareció muy bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vos, Gina. Nicolás, una reflexión final. No, muy sencillo. Es que lo más lindo es que para mí el pensamiento de nuestra época es el pensamiento de diseño. Es el pensamiento que somos capaces de pasar desde el saber y el hacer por los sentimientos y el conocimiento de todos. Y realmente es una ciencia, o bueno, no podemos decir que es una ciencia, es una disciplina que trabaja desde la transdisciplinaridad, que trabaja desde el conocimiento de todos y desde los saberes ancestrales y los saberes de la cultura, y que vuelve válido todo lo que somos los latinos y todo lo que somos los humanos. Eso es lo más importante. Sí, gracias. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Carla. Pues nada, para complementar quizás
finalmente todos hay como un alineamiento sobre esta visión de las metáforas, de poder descifrar estos conceptos, de cómo traducimos lo que una sociedad o una persona piensa y siente, y luego cómo lo entregamos a los otros, ¿no? Porque finalmente lo que hace el diseño es esto, ¿no? Esta herramienta para conectarnos, ¿no? Y poder traducir, servir de traductores, ya sea visuales o en palabras o en experiencias, ¿no? Entonces, creo que un poco es genial poder tener más aliados para hacer este desafío que yo le llamo hacer visible lo invisible, ¿no? Y tener estos compañeros al lado. Así que nada, agradecerles por esta experiencia. Muy bien, Carla, gracias. Y Joel, no sé si sigue por ahí, Joel. Sí, estoy por acá, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Algo para Bien. decir, para finalizar? No, bueno, más que nada agradecer por la oportunidad. Me parece súper importante e interesante que, bueno, universidades como la Palermo estén gestionando la posibilidad de estos espacios, ¿no? Teniendo en cuenta que tras todo el contexto de la pandemia, muchos aspectos como que se quedaron en stand-by, como que se quedó detenido todo, pero siento que la oportunidad de estos encuentros virtuales abren paso a diálogos, reflexiones, a preguntas o soluciones que si no nos enfrentamos de esta forma, si no compartimos lo que estamos haciendo, creo que no habría un proceso de evolución en todo esto, ¿no? Así que más bien maravilloso el que hayan podido compartir conocimiento y que tengan esa pasión por lo que sigan haciendo. Y pues nada, gracias a todos ustedes y a los colegas que se presentaron. Muy bien, muchas gracias, Joel. Bueno, con esto terminamos la comisión de hoy. Les recuerdo que pueden acceder a todo el material presentado aquí y material extra de todos los expositores en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro, en la sección de contenidos. Así que los invito a pasar por ahí. También van a encontrar la agenda con todas las actividades que nos restan hoy, mañana y pasado, que todavía tenemos varias actividades y comisiones, así que los invito a verlas. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en la siguiente comisión. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, nos vemos.